Imaginen a alguien que participó en tres de las revoluciones más importantes de la historia, la americana, la francesa y la de la independencia de América Latina. Y sin embargo, hoy en día su nombre apenas nos suena. Él soñó con un continente sudamericano unido, libre, gigantesco. Pues bien, esta es la historia de Francisco de Miranda, a quien llamaron el precursor. Nuestra historia, curiosamente, no arranca en el calor del Caribe ni en un campo de batalla americano. No. Empieza en una de las ciudades más inesperadas para un héroe de la independencia latinoamericana, Londres. Si alguien pasea hoy por Londres entre todos esos símbolos del poderío británico, de repente se encuentra con sorpresas. Por ejemplo, en la elegantísima Belgrave Square, ahí está, una imponente estatua de Simón Bolívar. Es un recordatorio bastante curioso de cómo las luchas por la libertad en América tuvieron eco en el mismísimo corazón de Europa. Y aquí es donde empieza el misterio. Para el hombre conocido como el precursor, el que en teoría encendió la mecha de todo, no hay una gran estatua ecuestre, no. Hay esto, una discreta placa azul en la fachada de una casa, en el número 58 de Grafton Way. Y claro, la pregunta es inevitable. ¿Por qué una figura tan clave tiene un homenaje tan modesto? La respuesta nos cuenta una historia de sueños enormes y un final bastante trágico. Para entender la talla de este personaje, primero hay que echar un vistazo a su currículum, porque el de Francisco de Miranda es, sencillamente, alucinante. No era un revolucionario aficionado, para nada. Era un profesional, forjado en los mayores conflictos de su época. Es que su trayectoria es increíble. En 1781, ahí está, luchando en la Revolución Americana. Una década después, en 1792, es general y héroe en la Revolución Francesa. Nada menos, con un papel clave en la batalla de Valmy. Y ya, para 1811, la traca final. Vuelve a casa para liderar la independencia de Venezuela. Es que no hay otro libertador con una carrera tan internacional. Pero ojo, Miranda era mucho más que un soldado. Era un intelectual, un visionario que tenía un plan maestro, un proyecto detalladísimo para el futuro de todo un continente. Y la escala de su ambición era monumental. Su gran proyecto se llamaba Colombella. Y no se trataba solo de liberar Venezuela. Quería forjar una única y gigantesca nación que fuera desde el Mississippi hasta la Patagonia. Un sueño de unidad continental que, para la época, era algo inimaginable. Y no era una idea en el aire, ¿eh? Miranda tenía un plan súper detallado. Se inspiró en el imperio inca para la estructura del gobierno, con un parlamento que llamó el Incanato. Diseñó rutas comerciales, zonas agrícolas y, adelantándose décadas a su tiempo, ya veía a Panamá como el centro neurálgico del comercio mundial. Era un estratega con una visión geopolítica asombrosa. Después de décadas en Europa, moviendo hilos, tejiendo alianzas y puliendo su gran plan, llegó el momento de la verdad. Pero el regreso a casa, bueno, no iba a ser exactamente como lo había soñado desde Londres. En 1810, con casi 60 años, desembarca por fin en Venezuela. Piensen que llevaba casi 30 años fuera. Lo recibieron como a un héroe, claro, era la personificación de la independencia. Parecía que su momento por fin había llegado. El problema es que el país que se encontró no era el que recordaba, ni mucho menos el que había idealizado durante su largo exilio. La historiadora Karen Racine lo resume de una forma brutalmente perfecta. Miranda era un patriota americano que no entendía América. Era un hombre de mundo con ideas europeas, pero su mente, según Racine, giraba en un aislamiento distante. Su grandísima visión estaba a punto de chocar de frente con la caótica y compleja realidad de la tierra que pretendía liberar. Y ese choque, ese brutal encontronazo entre el ideal y la realidad, acabó de la peor manera posible, con uno de los episodios más dramáticos y controvertidos de toda la historia de la independencia de América Latina. Año 1812. Miranda es el generalísimo, el jefe supremo. Los españoles lanzan una contraofensiva brutal que amenaza con aplastar la recién nacida república. Para evitar una masacre, él, como veterano de 1000 batallas, firma la rendición, una retirada estratégica. Pero para sus jóvenes oficiales, entre ellos un impetuoso Simón Bolívar, aquello no fue estrategia, fue traición. Y esa misma noche, cuando Miranda se preparaba para exiliarse, lo arrestaron y se lo entregaron a los españoles. Y así, su final no fue en un campo de batalla, sino en una mazmorra española en Cádiz. Un compañero de prisión, Antoine Delpech, describió el horror de la Carraca, la prisión. Y allí pasó Miranda sus últimos años, enfermo, encadenado, muy lejos de esa América que había soñado. Pero aquí viene lo paradójico. A pesar de ese fracaso personal y de un final tan terrible, el impacto de Miranda no murió con él en esa celda. Más bien al contrario, sus ideas apenas comenzaban a florecer.
Su legado, en realidad, sobrevive en símbolos muy poderosos. La bandera tricolor que él diseñó es la que hoy ondea en Venezuela, Colombia y Ecuador. Y su gran sueño, Colombella, aunque él nunca lo vio, fue la semilla directa de la Gran Colombia de Bolívar. Es una ironía tremenda. El hombre que lo traicionó acabó construyendo una versión de su gran proyecto. 63. Hay que quedarse con este número. Son los volúmenes de su archivo personal, que había organizado meticulosamente durante toda su vida, y que justo antes de ser capturado consiguió salvar enviándolo a Londres en un barco británico. Al final, el mayor legado de Miranda no fue una nación, sino una biblioteca. Fracasó en el campo de batalla, sí, pero dejó un tesoro de ideas, los planos para que la siguiente generación de libertadores construyera un continente. Su fracaso personal, en cierto modo, fue la base para el éxito de otros. Y la pregunta, claro, queda en el aire. ¿Fue Miranda un idealista que fracasó o fue en realidad el arquitecto olvidado de la independencia sudamericana?